Buenas noches, ingeniero y compañeros en general. El día de hoy, el presente grupo les pondrá acerca del producto formativo, el cual hemos titulado Diseño de muro de contención por gravedad, ubicado en el río Matagente, centro poblado Cañapay, considerando la normativa vigente. En la diapositiva podemos encontrar los nombres de los integrantes del grupo. Como una pequeña introducción al tema, nosotros hemos recolectado datos tanto generales como específicos para la realización de los cálculos. Dentro de los datos generales se encuentran las propiedades y el tipo de suelo, y en los datos específicos tenemos a los datos del suelo de relleno, a los datos del suelo base y a los datos del muro. Dentro de los cálculos estará el predimensionamiento, las fuerzas de empuje lateral en el muro, la verificación por volteo, por deslizamiento y por capacidad de carga, además del esquema de presiones en el muro. Ahí en pantalla podemos observar la ubicación en donde se encontrará el muro de contención que vamos a diseñar. Como problema general nos hemos planteado una incógnita, la cual es de qué manera el diseño de un muro de contención va a influir en la prevención de desastres debido al desborde del río Matagente. Y como problemas específicos tenemos cómo es que va a influir el tipo de suelo en el que se diseñará el muro y cuál será el efecto que tendrá este muro debido a la carga inclinada que se le aplica. Siguiente. El objetivo general de nuestro trabajo de investigación va a ser diseñar un muro de contención por gravedad y como objetivos específicos tenemos evaluar las fallas, dimensiones y cargas que existen en el diseño de muro de contención, aplicar estrategias de construcción adecuadas y por último conocer acerca de los distintos software que existen para el diseño de un muro de contención. Continuamos con el marco teórico, en lo cual tenemos el ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo consiste en hacer realizar una porción de suelo respecto a otra a lo largo de un plano de falla predeterminada, que es mediante la acción de una fuerza de corte horizontal incrementada mientras se aplica una carga normal al plano del movimiento. Siguiente, por favor. eh, Realizamos lo que fue el ensayo de corte directo, obteniendo los siguientes resultados en la siguiente tabla, siguiente diapositiva. Teniendo como resultado el espécimen número 1, que nuestra fuerza portante mayor fue de 118.864, podemos verificarlo en la tabla. Siguiente. El resultado del espécimen número 2, tenemos que el esfuerzo cortante mayor fue de 229.984, lo podemos observar en la siguiente tabla. Y del resultado del espécimen número 3, nuestro esfuerzo cortante mayor fue de 281.506, observando en la siguiente tabla. Teniendo estos resultados, hallamos lo que fue el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. El esfuerzo normal, el esfuerzo cortante, que es peso sobre área, obtuvimos en el espécimen número 1, 13.86 kilopascales, en el espécimen número 2 de 27.702 kilopascales y el espécimen número 3 de 41.55 kilopascales. Y para el esfuerzo normal, que es fuerza sobre área, obtuvimos en el primer espécimen 33.57 kilopascales, el espécimen número 2 de 64.96 kilopascales y el espécimen número 3 de 79.52 kilopascales, obteniendo nuestra curva de ensayo de corte directo. Después de ello, revisamos lo que fue los resultados del ángulo de fricción y la cohesión, obteniendo del espécimen número 1, el ángulo de fricción fue de 37.63 grados, la cohesión de 0.205 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El espécimen número 2, el ángulo de fricción fue de 36.22 grados, la cohesión de 0.423 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y el espécimen número 3, el ángulo de fricción fue de 32.20 grados, la cohesión de 0.186 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El resultado final total del ángulo de fricción fue de 35 grados y la cohesión total fue de 0.3 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Continuamos con el ensayo de protor modificado, en lo cual se hace con los siguientes materiales, que es un molde de 4 o 6 pulgadas que es de 101.6 o 152.4 milímetros, que sería de diámetro, y un pezón de 10 libras que equivale a 44.5 newtons, que desciende de una altura de 18 pulgadas, que valdría 457 milímetros, y una compactación de 56.000 libras
sobre pie cúbico, que sería 2.700 kilonewtons por metro sobre metros cúbicos. Luego tenemos los cálculos, que sería el cálculo de la densidad húmeda de la muestra, que está con su respectiva fórmula. De igual manera tenemos los cálculos del contenido de humedad, que también está con su fórmula respectiva. Y por último también el cálculo de la densidad seca. Continuamos con el ensayo del CBR. El CBR es un método utilizado para evaluar la calidad relativa del suelo, para subrasantes, subbase y base de pavimentos. Este método fue propuesto en 1929 por los ingenieros Stanton y Porter del Departamento de Carreteras de California. De ahí su nombre de California Basin Ratio, que en español significa Relación de Soporte California. Luego continuamos con el software de muros de contención, que estos están diseñados para los cálculos y diseños de muros de contención basados en las normas vigentes, que sería de una manera más rápida y óptima, obteniendo así los resultados que se ajustan a tus necesidades en el diseño de verificación de muros de contención, que sería por gravedad, semigravedad y cemento armado, y entre otros. Acá ahora les mencionaré tres aplicaciones de software, que sería la Geo5, el GeoStudio 2018 R2 y por último el Esquisif. Bueno, yo les hablaré acerca de los tipos de muro de contención. Aquí podemos observar tres. Vamos a trabajar con el primero, que es muro por gravedad, que es 100% de concreto, y los otros, que son semigravedad y voladizo. La diferencia es que tienen presencia de acero, el primero en forma de L y el segundo en forma de T. Para el procedimiento tenemos que considerar tres fallas. La primera es por volcamiento, el cual toma su giro de a partir de uno de los ejes. Luego tenemos el por desplazamiento, que ocurre un desplazamiento de manera horizontal hacia la parte exterior del suelo que estamos conteniendo. Y después tenemos al por capacidad de carga, que ocurre una falla de tensiones por debajo del muro. Tenemos los cálculos del muro de contención, estamos considerando los datos tanto del suelo de relleno, en este caso son cantidades generales de un afirmado. Luego tenemos los datos del suelo base, de partir de un expediente técnico. Hemos investigado qué es una grava limosa y a partir de este dato hemos seleccionado a partir de esas tablas nuestros datos. Después tenemos los datos del muro, el cual hemos considerado concreto ciclopio, es por eso que dice 2.3 toneladas sobre metro cúbico, y la altura la estamos considerando de 3.5 metros. Para el dimensionamiento de los muros estamos teniendo como referencia bibliográfica al libro de Braham Das y estamos considerando la primera imagen, que es el dimensionamiento del muro por gravedad. De a partir de este libro hemos sacado estas proporciones y realizando los cálculos hemos realizado a partir de la aplicación AutoCAD la siguiente imagen. Para continuar o para realizar las verificaciones, nosotros necesitamos determinar algunos datos que vamos a utilizar de acuerdo a los datos ya mencionados. Como primero tenemos lo que es el empuje activo, donde vamos a utilizar la teoría de Coulomb. Dentro de esta fórmula, como podemos observar, necesitamos lo que es el coeficiente de presión activa, que a través de esta ecuación y reemplazar los ángulos se obtiene un coeficiente. Y al reemplazarlo dentro de la fórmula tenemos que la presión activa es de 4.35 toneladas sobre metros. Cabe destacar que también se necesita saber el tipo de terreno. Luego tenemos lo que es el empuje pasivo, donde vamos a utilizar la teoría de Rankine, debido a que Coulomb sobredimensiona mucho el muro, ¿no? Sus medidas. En el cual también necesitamos un coeficiente de presión pasiva, y al reemplazarlo en la fórmula obtenemos que la presión pasiva es 13.75 toneladas sobre metros. También vamos a calcular lo que es la fuerza horizontal, donde se usa tanto la altura del muro, la sobrecarga ya mencionada, el seno del ángulo alfa, que es la inclinación de la sobrecarga, así como el componente vertical y horizontal, todos en unidades de toneladas sobre metros. Siguiente. Para el cálculo de los momentos necesitamos conocer las dimensiones de cada sector del muro, así como separarlos en espacios o en áreas que tengan figuras geométricas, las cuales nos van a ayudar a calcular áreas, volúmenes y sobre todo los momentos, ¿no? Siguiente. En este cuadro podemos observar las zonas como se observó en la anterior imagen, y también incluimos lo que es la presión vertical.
dentro de los cuales tenemos lo que es el peso específico, que va de acuerdo a los datos que se tiene, con en este caso que el concreto ciclopio es de 2.3 y el suelo de 1.85. El área se saca usando el predimensionamiento y el volumen eh, sería el área multiplicado por 1 o por 1 metro, debido a que se analiza cada metro lineal del muro. El peso parcial es la multiplicación del volumen por el peso específico y donde se obtiene una resultante vertical de 12.63 toneladas sobre metros. En el tema del brazo, utilizamos lo que son los centroides y el momento es la multiplicación del brazo por el peso parcial, ¿no? Obteniendo como un momento resultante de 16.92 toneladas. Con lo que les ha mencionado mi compañero, podremos realizar las verificaciones al muro. Primero le realizaremos la verificación del factor de seguridad por volteo. Para eso tenemos que hallar primero la sumatoria del momento de volcamiento. Vamos a reemplazar los datos que se ven en pantalla en la fórmula general y nos va a salir un resultado de 6.40 toneladas. Este dato lo vamos a reemplazar para hallar el factor de seguridad por volteo. Para esto es una división, pero tenemos que tener el dato de la sumatoria de momento resultante que se halló anteriormente. Así que es una simple división y nos va a salir un resultado de 2.64 adimensional. Esto cumple con lo que nos dice el libro de Brajadas, que tiene que ser mayor a 1.5. Es decir, que sí cumple por volteo y nuestro muro no se va a voltear. Siguiente. Ahora realizaremos la verificación por deslizamiento. Para eso tenemos que hallar el ángulo de fricción y cohesión entre el suelo y la cimentación. Para esto vamos a utilizar los datos del suelo base, como es su ángulo de fricción y su cohesión. Luego vamos a multiplicar estos dos datos por 2/3. Tenemos ya como dato anterior la presión pasiva y la sumatoria de resultante vertical. Todos estos datos los vamos a reemplazar en la fórmula horizontal resistente y nos va a salir un resultado de 23.20 toneladas sobre metros. Este dato lo vamos a reemplazar en la fórmula general, pero antes tenemos que hallar la fuerza horizontal de empuje. Es una simple suma con dos datos que ya hemos hallado anteriormente, el cual es el componente horizontal y la fuerza horizontal por sobrecarga. La suma de estos dos nos sale 4.84 toneladas sobre metros. Siguiente. Esos dos datos que hemos hallado lo vamos a reemplazar en la fórmula de verificación por factor de seguridad de deslizamiento. Es una simple división, nos va a salir un resultado de 4.8, el cual también cumple con lo que nos dice la condición, que tiene que ser mayor a 1.5. Es decir, que nuestro muro no se va a deslizar horizontalmente. Como última verificación tenemos a la verificación por capacidad de carga, en donde vamos a emplear las fórmulas tanto de la presión máxima como la presión mínima, en donde tenemos que la fórmula de la presión máxima es igual a la sumatoria de la resultante vertical sobre el ancho de la zapata del muro por 1 más 6 por la excentricidad sobre el ancho de la zapata del muro. De la misma manera es para la presión mínima. En este caso, como podemos observar, la diferencia es que se resta. Ambas presiones deberían resultar ser menor a la capacidad de carga del terreno, que en este caso tenemos como dato, que es de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También los datos que debemos tomar en cuenta son los que hemos obtenido anteriormente, como es la normal, que es de 12.63 toneladas, el ancho de la zapata del muro, que es de 2 metros, la longitud, que en este caso se analiza por un metro lineal, y lo que vamos a determinar, ¿no?, que es la presión máxima y la mínima. Siguiente diapositiva. Como primer paso tenemos que hallar lo que es la excentricidad. Tenemos la fórmula que es igual al ancho de la zapata del muro entre 2 menos la posición de la resultante. Al desconocer la posición de la resultante, la hallamos mediante la fórmula que es igual al momento resultante menos el momento de volteo sobre la normal. Reemplazamos los datos y con ello obtenemos que la posición de la resultante es igual a 0.83 metros y con ello hallamos lo que es la excentricidad, que nos resulta 0.16 metros. También debemos seguir unos parámetros para poder comprobar si la posición de la resultante es correcta, en donde tiene que cumplir que debe encontrarse en el rango de ser mayor o igual al ancho de la zapata del muro entre 3 y menor o igual a 2 por el ancho de la zapata del muro entre 3. Que en este caso efectuamos y si nos resulta, por tanto sí cumple. Luego comprobamos la excentricidad. En este caso debe cumplirse de que el ancho de la zapata del muro sobre 6
debe ser mayor a la excentricidad determinada, en este caso nos salió 0.33 metros, por tanto también cumple. Y con los datos obtenidos podemos hallar lo que son las presiones en el terreno, en donde conocemos que la presión máxima nos resulta ser 0.94 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es menor a la capacidad de carga del terreno, que es de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces sí cumpliría, y también la presión mínima nos resulta ser de 0.31 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y sí cumpliría en ambos casos. Siguiente diapositiva. Para finalizar, tenemos en los resultados, nuestro trabajo monográfico ha sido diseñado un muro de contención por gravedad. En este caso realizamos esta elección debido a la altura de nuestro muro, que es de 3.5 metros. Se analizaron las 3 tipos de falla que se efectúan en este caso la primera falla fue por volteo, en donde se dividió el momento resultante con el momento de volcamiento para poder verificar el factor de seguridad, el cual nos indicó de 2.64, lo que cumpliría con el parámetro de que debería ser mayor a 1.5. La segunda falla es por deslizamiento, en donde se considera la fuerza horizontal resistente entre la fuerza horizontal de empuje, el cual dio como resultado 4.80, lo que sí cumple con el parámetro. Y por último analizamos la tercera falla por capacidad de carga, en donde nuestros resultados fueron las obtenidas hace un momento, como la presión máxima y mínima, y ambas resultaron ser menor a la capacidad de carga del terreno. Para finalizar, les damos la conclusión. Bueno, cumplen un rol indispensable en la solución de los problemas relacionados a la inestabilidad de un suelo que ponga en riesgo a las personas que residan cerca del lugar determinado, o problemas relacionados con los desbordes de los ríos. En el caso de nuestro muro de contención, resuelve la segunda problemática debido a que analizamos el diseño de muro de contención por gravedad ubicado en el distrito de Chincha Baja, sector de Cañapay, donde constantemente ocurre el desborde del río Matagente. Siguiente. Bueno, como recomendaciones, les recomendamos que se aseguren de que la máquina de corte directo esté bien calibrada para tener resultados precisos. Esta información nos permitirá hallar el ángulo de fricción y la cohesión, a la vez que nos dará estos resultados para hallar los siguientes. Para el predimensionamiento del muro se recomienda tener el soporte bibliográfico. En el caso del presente informe monográfico, nos guiamos del libro de diseño de muro de contención escrito por Braham Das. Y por última recomendación, que analicen las fallas de acuerdo al tipo de muro de contención. En el caso de muro por gravedad, que encontramos a la falla por volcamiento, desplazamiento y por capacidad de carga.